Hola, bienvenidos a este podcast que, además de ser el primer podcast que grabo y hago en mi vida, también es mi trabajo final para la clase de Historia Contemporánea de Europa en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Bueno, mi nombre es Karen Calderón, de sexto semestre, y hoy les quiero hablar sobre un tema que me interesa, que me gusta bastante, y que es la Italia fascista, su auge y su decadencia. Bueno, vamos a tocar temas como qué es el fascismo, cómo surge, quién lo crea, a sus antecedentes, su identidad y el por qué hablar hoy de fascismo nos genera tantos como que cierta confusión. También vamos a hablar del señor Benito Mussolini, por supuesto, que fue un personaje muy importante para la historia del fascismo italiano, pero que también es una persona muy interesante para la época. Vamos a analizar un poco cómo era visto por los italianos y sus demás simpatizantes alrededor del mundo, pues tenía como esta imagen del duce y del hombre nuevo como un mesías, ¿no? Luego vamos a específicamente hablar del caso italiano, de la marcha sobre Roma, cómo era vivir en la Italia fascista, cuál era su filosofía, qué leyes se aplicaban, su papel en la guerra, que es muy importante, sus aliados, su impacto en el mundo. Y para finalizar, vamos a analizar por qué el fascismo italiano fracasó, si es que fracasó realmente. ¿Y qué está pasando en la actualidad con tantos neofascismos en Europa? Italia proletaria e fascista è per la terza volta insieme, forte, fiera e compatta come non mai. Bien, para tener una idea más clara de lo que vamos a hablar aquí hoy, me parece pertinente comenzar por definir qué es el fascismo. A simple vista esto parece algo sencillo, pero no lo es en absoluto, ya que no existe una definición definitiva, e incluso yo que llevo estudiando el fascismo italiano y su influencia en los gobiernos de América Latina, específicamente el caso mexicano, siempre doy una respuesta distinta cuando me preguntan qué es el fascismo. El fascismo ha tomado a lo largo de la historia distintas formas. Le han llamado régimen, dictadura, partido, ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pienso que estaría bien si comenzamos por lo que sí tenemos seguro, y este es su origen etimológico. Bueno, el término fascismo procede de la palabra italiana fasces, que es el plural de la palabra latina fascis. Un fascis era un conjunto de varas de madera, de olmo o de abedul. Normalmente se juntaban unas 30 varas que formaban un cilindro, y este cilindro también sostenía un hacha. Ya sé que es un poco difícil imaginarnos que era un fascis, pero voy a buscar alguna imagen por ahí y la voy a poner en el video para que sea un poco más ilustrativo. Bueno, los fasces fueron el signo de autoridad de los cónsules de la República Romana, y también durante el Imperio se mantuvo como un símbolo de las 30 curias fundadoras de la antigua Roma. También este símbolo fue adoptado posteriormente por el partido fascista para conformar su escudo. Vamos a hablar ahora de la parte controversial del término, y para esto quiero recordar una frase de Federico Filchenstein en su libro Del fascismo al populismo en la historia, que dice: el fascismo es un término que tiene la inquietante capacidad de absorber cualquier acontecimiento nuevo y oscurecer su sentido y su historia. Y considero que tiene bastante razón, ya que la palabra fascismo es una palabra cargada de mucha polémica y que es bastante utilizada, aunque muchas veces de manera errónea, en el debate político contemporáneo.
Entonces, llegan a surgir las siguientes cuestiones. ¿En qué se basan los que llaman fascista tanto a Hugo Chávez como a Donald Trump? Y la que es como la pregunta estrella, que si es verdad que se trata de una extrema derecha vivida desde una izquierda extrema. Hay en específico una definición de fascismo que me gusta entre todas las definiciones que existen y es la que nos da el historiador Kevin Passmore en su libro Fascism, A Very Short Introduction. En él nos dice: el fascismo es un conjunto de ideologías y prácticas que busca colocar a la nación, definida en términos exclusivos biológicos, culturales y o históricos, por encima de todas las demás fuentes de lealtad y crear una comunidad nacional movilizada. Otra definición que podemos tomar como de las más acertadas es la dada por el mismo Benito Mussolini en 1932, la cual es considerada la definición original del término, aunque también ha sido objeto de discusión. Esta definición está escrita en la introducción de la Enciclopedia Italiana y dice: la concepción fascista del Estado es totalmente incluyente. Fuera del mismo no puede existir ningún valor humano o espiritual, mucho menos tener valor. El fascismo es totalitario y el Estado fascista desarrolla y potencia toda la vida del pueblo. Me gustaría que nos detuviéramos un poco a analizar estas palabras de Mussolini para ya por último recapitular todas las similitudes que se encuentran entre las distintas definiciones de fascismo y pasar a ver su impacto en Italia. Punto número 1. Nos queda claro que el fascismo es una ideología totalitaria y ultranacionalista. Todo es por el pueblo y para el pueblo. Fuera de él, citando a Mussolini, no existe ningún valor humano. La patria es la categoría social más firme y el culto a la patria es el más grande impulso del pueblo. Punto número 2. El fascismo busca un nuevo sentido de la autoridad y la disciplina. Respecto a la autoridad, busca seguir a un sujeto colectivo dotado de algún carácter mediático en quien depositar sus esperanzas, como más grande hablaremos fue Mussolini, y en cuanto a la disciplina, convirtiéndola en un medio de liberación de eficacia y de la grandeza de los hombres. Y bueno, ya a grandes rasgos, para pasar al siguiente tema, decimos que algo es fascista cuando es de carácter totalitario, nacionalista, militarista y antimarxista. Bueno, según yo, no quería que esto se tornara como una clase de historia, sin embargo creo que estoy fallando en el intento, entonces a partir de ahora, para no aburrirlos tanto, voy a intentar platicarles más a manera de chismecito, pues qué es lo que pasó. Ok, vamos a pasar ahora a hablar de una persona cuya biografía va de la mano con la historia del fascismo en Italia, y esta persona es Benito Mussolini. Quizás es un nombre que a muchos les suena y a otros no tanto, pero también dándome cuenta aquí en el guión es que también vamos a hablar mucho de Hitler, ya que pues primero Mussolini se vuelve como el ídolo de Hitler, pero luego es Mussolini el que es una marioneta de Hitler, entonces no sé, es como una historia muy interesante y vamos a hablar de ella. Pero antes quiero enseñarles algo muy curioso y es que, no sé, tengo aquí un libro, en la portada está Mussolini, para quienes no lo conocen a lo mejor, y tiene botitas en forma del Estado italiano. No sé, se me hizo muy, muy padre. Pero bueno, ahora sí hay que pasar a la historia. El nombre completo de Benito Mussolini era Benito Almicare Andrea Mussolini y nació en Dobia, región de la Romaña, Italia, el día 29 de junio de 1883. Su familia era pobre, su papá era un herrero y su mamá era maestra, y también eran socialistas radicales que a muy temprana edad
le enseñaron a sus hijos sobre sus ideales políticos. Se dice que Mussolini era un niño muy resentido porque a pesar de que él era el más inteligente de sus amigos, también era como el más pobre. Entonces esto despierta en él un temperamento muy agresivo, muy anárquico, y también peleaba bastante. De hecho, hay una anécdota donde dicen que lo expulsaron del colegio salesiano de Faenza, que es donde estudiaba, porque se estaba peleando con un amigo suyo, pero que de la nada saca un cuchillo del calcetín o algo así y hiere muy feo a su amigo, entonces pues lo expulsan. Y bueno, en contraparte con esta faceta de Mussolini como niño agresivo, niño anárquico, también se dice que era un niño poeta, que era muy carismático, que era encantador, y de hecho sus hermanos lo querían un montón. Bueno, empieza a crecer, sigue los pasos de su papá y se convierte pues en un socialista también. Para el año de 1902 evita su servicio militar y se escapa a Lausana, Suiza, donde a pesar de que ya lo habían expulsado, no solo una vez, sino 2 veces por ilegal, logró una permanencia gracias a algunos amigos que tenía. Pero pues bueno, esta permanencia para qué le sirvió si nada más como 2 años después más o menos se regresa a Italia. Y bueno, en sus años en Suiza también se dice que lo detuvieron en diversas ocasiones la policía porque era alguien muy violento con las mujeres y con otras personas. Y pues bueno, un caso Benito Mussolini, ¿no? Era también una persona mujeriega y estuvo con su hermanastra Rachele, que, bueno, digo hermanastra porque para estos años su mamá ya se había muerto, entonces su papá se vuelve a casar y él se enamora perdidamente de la hija de la nueva esposa de su papá y tiene con ella una hija, pero luego la abandona por otra mujer. Esta otra se llamaba Ida, con la que incluso tiene otro hijo y le ponen Benito. Bueno, esta mujer tuvo un final muy trágico que bueno, ya no nos compete para el podcast, pero bueno, la encierran en un hospital psiquiátrico y luego su hijo lo manda a matar y bueno, súper feo, ¿no? Ok, la Primera Guerra Mundial inicia, pero Italia se mantiene neutral. Sin embargo, hay quienes piensan que Italia debe participar. Entre ellos está Mussolini como militante y un socialista que apoya esta idea al máximo. Posteriormente se muda a Milán y aquí se convierte en el editor de un periódico socialista muy importante que se llamaba Avanti, la cual era una plataforma en la cual Benito podía influir en pro de sus propios ideales pro guerra dentro del mismo pensamiento del Partido Socialista. Pero en 1915 es detenido porque además de publicar sus ideas en pro de la guerra en el periódico, también se encargaba como de organizar manifestaciones. Así que, pues bueno, lo expulsaron tanto del periódico como del partido. Pues porque la verdad, para esta época casi nadie apoyaba pues esta idea tan extrema que él tenía, ¿no? Pero bueno, Mussolini, nada tonto para vengarse, funda su propio periódico al que le puso Il Popolo de Italia, o sea, el pueblo de Italia. Roma divina, a te sul Campidoglio, dove eterno verdeggia il sacro alloro.